Los dos temas que tocaremos será hardware y software de la computadora. Primero veamos unos pequeños conceptos de qué es el hardware y qué es el software. Acá tengo que dice que el hardware es el conjunto de elementos físicos o materiales que constituye una computadora o un sistema informático. Podemos decir también que hardware coloquialmente es todo lo que nosotros podemos tocar de la computadora. El mouse, el teclado, el monitor, el CPU, la impresora, los controles de juego, los cables, todo lo que nosotros podemos tocar de la computadora, a eso se le conoce como hardware, es todo el equipo. ¿Y qué es el software? El concepto que tengo acá dice conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Digamos que un resumen o un concepto coloquial, podemos decir que software son todos los programas que están dentro de la computadora. Word, Excel, PowerPoint, videojuegos, videos, música, todos los programas que están dentro de la computadora, a eso se le conoce como software. El hardware sin el software no puede funcionar. El software sin el hardware no pueden funcionar. Son dos partes importantes de la computadora. Hardware, todo lo físico, y software, todo lo interno o programas que contiene. El hardware también se divide en diferentes partes o se clasifican según su funcionamiento dentro de ella. Primero tenemos el hardware de procesamiento. ¿Qué es el hardware de procesamiento? Son todas las partes de la computadora que procesan la información que nosotros le damos a la computadora. El hardware principal sería, en este caso, el procesador. Nosotros añadimos información dentro de la computadora. Cada vez que escribimos por medio del teclado, introducimos información dentro de ella. Esa información es procesada por todos los hardware de procesamiento. En este caso tengo un ejemplo de un Core i5. Lo que hace es procesar toda la información dentro de ella. Luego tenemos otro tipo de hardware que es el hardware de almacenamiento. El hardware de almacenamiento, su nombre lo está diciendo, es el que me va a permitir almacenar información dentro de ella. Tenemos algunos ejemplos: memoria RAM, que es la que guarda toda la información cuando nosotros estamos trabajando en la computadora. Por eso es software de almacenamiento. Tenemos otros ejemplos: memoria USB, CD-ROOMs, DVD, memorias extraíbles. Tenemos un montón de hardware de almacenamiento, pero su funcionamiento es simplemente guardar la información dentro de ella. Tenemos los hardware de entrada. Como hardware de entrada podemos tener acá estos ejemplos: teclado, mouse, joystick, cámara. ¿Cuál es la función de los hardware de entrada? Su nombre lo está diciendo: permitirme introducir información dentro de la computadora. Por ejemplo, el teclado. Cada vez que nosotros presionamos las teclas del teclado, estamos introduciendo información dentro de ella. Una cámara web, estamos visualizando el entorno de la computadora, estamos introduciendo información dentro de ella. Un joystick de videojuegos, por medio de los botones estamos introduciendo información y esa información es procesada por el hardware de procesamiento y hace que el personaje o lo que estemos jugando tenga funcionamiento. Igual que el ratón, el escáner, el micrófono, los lectores de código de barra, los lápices ópticos, todos esos son hardware de entrada porque permiten que yo, cuando los esté utilizando, introducir información dentro de la computadora. También tenemos los hardware de salida. Un ejemplo de hardware de salida tenemos audífonos, impresora, proyectores, monitores, bocinas, equipo de sonido. ¿Cuál es la función del equipo de hardware? La función principal, su nombre otra vez lo está diciendo, es permitir salir información o sacar información de la computadora. Por ejemplo, una impresora, trabajamos un documento de Word, le añadimos color, imágenes, lo personalizamos a nuestro gusto y la función de la impresora es que nosotros tengamos físicamente en una hoja de papel lo que hicimos en el documento de Word, lo tengamos ya físicamente. Los audífonos procesan la información y hacen que nosotros podamos escuchar los sonidos de la computadora. Entonces, el hardware de salida, su función es poder hacer que la computadora saque información de ella. Luego también tenemos los hardware de entrada y salida. Estos digamos que son mixtos, cumplen dos funciones. Su nombre otra vez lo está diciendo: entrada y salida. Ejemplo, tenemos una memoria USB. Por medio de la memoria USB nosotros podemos sacar información de la computadora, llevarla a otra computadora e introducir información dentro de ella. Entonces, el ejemplo, una memoria USB es de entrada y salida. ¿Por qué? Porque permite sacar y introducir información dentro de la computadora. Entonces, los hardware de entrada, esa es su función: permitir sacar o introducir información dentro de ella. Otro ejemplo, tenemos los discos duros. Los discos duros, que es donde se guarda toda la información de la computadora, nos permiten guardar información dentro de ella
sacar la información de la computadora y trasladarla a otra computadora. Esa es la función entonces principal de los hardware de entrada y salida. Luego también tenemos, se pueden clasificar los hardware, ahora los vamos a clasificar con cierta importancia en diferentes grupos. Tenemos el hardware crítico, que como ya habíamos dicho, hardware es todo lo que podemos tocar de la computadora. ¿A qué se le conoce como hardware crítico? Son todas las piezas o partes principales de la computadora que la hacen funcionar. Ya tenemos una pequeña imagen en la cual tenemos ahí un disco duro, una fuente de poder, una tarjeta madre, una tarjeta de video y el procesador. Si alguna de estas piezas falla, la computadora deja de funcionar. Por eso es que se conoce como hardware crítico, porque sin ella la máquina no funciona. Si el mouse no funciona, se lo cambiamos y ya podemos utilizar la computadora. Mientras que con el hardware crítico es un poco más difícil cambiarle estas partes. Por ejemplo, se quema un procesador de la computadora. Más adelante vamos a hablar o dar un concepto más detallado de cada una de las partes. Ahorita estoy hablando de grosso modo. Entonces, si se quema un procesador de la computadora, saldría demasiado caro o un poco complicado hacer ese cambio. Entonces, al hardware crítico son las partes que hacen funcionar la computadora y tal vez son un poco más difíciles de cambiar o de comprar por el precio que tienen. Entonces, a eso se le conoce como hardware crítico. Luego también tenemos el hardware no crítico, que son todas las piezas de la computadora que van conectadas a ella, pero no son tan indispensables para su funcionamiento. Ejemplo, una computadora, si no tiene bocinas, podemos trabajar con ella. Si una computadora no tiene una memoria USB, podemos trabajar con ella. Si no tiene un monitor, podemos colocarle una cañonera. Si no tenemos cañonera, podemos conectarle ahora un televisor. Entonces tenemos diferentes opciones para colocarle lo que se le conoce como hardware no crítico, que son partes de la computadora que no son necesarias para su funcionamiento. Mientras que con el hardware crítico, si se arruina una de esas piezas, simplemente ya no podemos usar la computadora. Entonces tenemos acá dos tipos de hardware, crítico y no crítico. Luego tenemos ya algunos ejemplos de hardware interno. El hardware interno son todas las piezas que están dentro del CPU. ¿Cuál es el CPU? El cajón. Aunque acá nosotros lo conocemos como CPU, pero su nombre correcto es cajón o case. El CPU viene siendo una pieza interna, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero su nombre correcto sería case o cajón. Dentro de ese cajón o dentro de ese case nosotros tenemos diferentes partes de computadora. Vamos a ver algunas partes principales. Por ejemplo, tenemos la placa madre. Acá la están viendo en pantalla. ¿Cuál es la función de la placa madre? La función de la placa madre es conectar todas las partes de la computadora y que cada una de esas partes se comunique una con otra. Digamos que es como nuestro sistema nervioso. Nos golpeamos el dedo del pie, todo nuestro cuerpo lo resiente por medio de los nervios. Entonces, la placa madre es algo parecida. Otro ejemplo coloquial podemos decir que es como las carreteras de una ciudad. Una carretera, ¿qué es lo que hace? Comunicar una parte de la ciudad con otra parte de la ciudad. Entonces, la placa madre, ese es su funcionamiento. Conectar todas las partes de la computadora. Luego tenemos el procesador. El procesador es como el cerebro de nuestro cuerpo. Si yo les digo cuánto es 5 más 5, nuestro cerebro va a procesar esa información y nos va a dar como resultado el número 5. Entonces, esta pequeña piececita es la que procesa la información. Si nosotros venimos y metemos 5 más 5 por medio del teclado, esos dos números se introducen dentro de esta pieza y son procesados y ya nos muestran la información por medio del monitor. Entonces, digamos que es el cerebro de la computadora. Y esta pieza va conectada a la placa madre. Luego tenemos la memoria RAM. La memoria RAM viene siendo como nuestros reflejos. Si a ustedes les tiran un pelotazo, sus reflejos van a hacer que esquiven o metan las manos para detener la pelota. Entonces, la memoria RAM cumple con ese funcionamiento internamente. Es la que le da la velocidad a la computadora. ¿Sí? Si nosotros tenemos demasiados programas abiertos dentro de la computadora, nuestra computadora se va a poner lenta porque tiene demasiados procesos para poder trabajar. Regresando un poquito al ejemplo, digamos que en la vida cotidiana, si están jugando pelota y ustedes cargan un helado y cargan su teléfono en la otra mano y les tiran un pelotazo, les va a costar reaccionar porque están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Igual es la computadora. Si nosotros tenemos demasiadas cosas abiertas dentro de ella, esta pequeña pieza, que es la que guarda toda la información, se va a saturar o se va a llenar. Y por eso es que muchas veces nosotros notamos que nuestra computadora está lenta. Entonces, la función principal de la memoria RAM es darle la velocidad a la computadora.
Esta pieza también va conectada a la tarjeta madre. Luego también tenemos la unidad de almacenamiento. La función principal de estas unidades es guardar información dentro de ellas. Dentro de ellas tenemos todos los programas. El sistema operativo Windows, juegos, videos, música, todo lo que tenemos en la computadora está guardado dentro de la unidad de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento se dividen, o mejor dicho, existen dos. Los HD, que es el que tengo acá en la imagen, que son los discos duros, que estos todavía cuentan con un motor interno y con cierto tiempo de uso se pueden dañar. Son los que encontramos comúnmente dentro de las computadoras y existen para computadoras de escritorio y para laptop. Luego tenemos las nuevas unidades, las unidades SSD, o más conocidas como discos de estado sólido. Son nuevos, tal vez aproximadamente salieron hace unos 2 o 3 años, lo cual cumplen la misma función que el disco duro HD, pero con una mayor velocidad. Los discos HD tienen un motor interno, lo cual lo hacen funcionar, mientras que estos discos sólidos ya no tienen motor interno y por eso aumentan considerablemente su velocidad. Recomendación, si ustedes pueden cambiarle su disco duro a su computadora, cámbienselo a un disco sólido y van a notar la diferencia en velocidad. Entonces, la unidad de almacenamiento simplemente me va a permitir guardar información dentro de ella. Esta información no se borra, a menos de que yo la borre, pero no, si yo guardo ahorita una canción en mi computadora, esa canción va a seguir guardada el día de mañana. Quito el disco duro, comúnmente se le conoce a la unidad de almacenamiento, quito el disco duro, lo llevo a otra computadora y esa canción va a seguir guardada dentro de ella. Mientras que con la memoria RAM no. La memoria RAM solamente funciona mientras la computadora está encendida. Si yo entro a Google Chrome, me pongo a ver páginas, Facebook, Instagram, tutoriales y todo, las páginas de internet van a ir guardando información dentro de la memoria RAM. Pero si yo vengo y apago o reinicio la computadora, esa información se borra y queda otra vez la memoria RAM en blanco. A eso se le conoce como memoria volátil. Mientras que la unidad de almacenamiento, o más conocidos como discos duros, esa siempre va a mantener la información hasta que nosotros la queramos borrar. Luego también tenemos la tarjeta gráfica o video. La función de la función de la tarjeta gráfica o de video, su nombre lo está diciendo, es permitirme ver gráficos o videos en la computadora. La tarjeta madre que tenemos acá atrás ya trae un chip integrado que se conoce como su nombre de video, la cual permite que todo lo que nosotros trabajamos en la computadora se convierta en imágenes, se procese por medio del procesador y se convierte en imágenes. Entonces, por medio del monitor miramos todo eso, pero tiene un cierto límite, tiene un límite. Mientras que la tarjeta de video expande los mejores gráficos, nos da la oportunidad de ver gráficos 3D, que la computadora sea más rápida. Un ejemplo más notable es un videojuego. Si ustedes no tienen tarjeta gráfica en su computadora, le colocan un juego actual a la computadora, van a notar que se mira pixeleado, se mira lento, se traba, mientras que si le colocan una tarjeta gráfica van a notar la diferencia en velocidad, la diferencia en el gráfico, en las texturas de la pantalla, en los colores. Entonces, la función de la tarjeta gráfica es darnos un mejor desenvolvimiento de los videos o de las texturas, digámoslo, de nuestra computadora. Esta no es indispensable colocarla en la computadora. La computadora ya trae una tarjeta de video integrada, pero si queremos un mejor rendimiento, podemos colocarle una tarjeta de video. Esta también va conectada dentro de la tarjeta madre. Luego tenemos la fuente de energía o la fuente de poder. ¿De qué se encarga esta pieza? De distribuir corriente eléctrica a todas las partes de la computadora. Si se dan cuenta ustedes, acá tenemos diferentes cables que van conectados a todas las piezas de la computadora. Es como el transformador de su teléfono. Si ustedes conectan el transformador a la corriente de su casa, esa corriente trae 110 a 120 voltios. Si ustedes conectaran directo esa corriente a su teléfono, explotaría. Mientras que lo que hace el transformador es reducir esa corriente, ese voltaje, a 12 voltios, 8 voltios, para que el celular pueda soportarlo. Entonces, lo mismo hace esta pieza. Cuando la conectamos a la corriente, le ingresan 120 o 120 voltios. Adentro tiene circuitos que hacen, que transforman la corriente a 12 voltios, 16 voltios. Y esos son distribuidos por medio de estos cables que van conectados
a la motherboard y a otras piezas de la computadora. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de hardware internos, que son los que van adentro del case o CPU, comúnmente se le conoce. Estos no los podemos ver tan fácilmente, para eso tendríamos que abrir la computadora y poder ver cada una de estas piezas. Luego también tenemos ejemplos de hardware externos, que son todos los que nosotros miramos ya fácilmente. Tenemos, por ejemplo, el monitor, que la función del monitor es poder ver las imágenes que se procesan dentro de la computadora. Si yo escribo mi nombre con el teclado, esas letras son procesadas por el procesador, la tarjeta de video las procesa y luego manda esas señales al monitor y ya las podemos ver en pantalla. Luego también tenemos el teclado, que este es un periférico de entrada porque me permite introducir información dentro de él. Nosotros acá con el teclado miramos que introducimos letras, números, pero si pudiéramos ver el programa interno de la computadora, nos podríamos dar cuenta que en realidad no estamos metiendo la W, no estamos metiendo la letra A, no estamos metiendo la letra P. Lo que estamos metiendo son códigos binarios y la computadora, por medio del procesador, procesa esos códigos binarios, luego los transforma o digamos que los traduce a un lenguaje que nosotros podemos ver. Si presionamos la letra A, estamos mandando pulsos electrónicos a la computadora. Son procesados y por medio del monitor ya miramos simplemente la letra A. Luego también tenemos el mouse, que es un periférico de entrada porque también nos permite mandar la información a la computadora. O en resumen, nos permite movernos dentro de ella. ¿Sí? Podemos presionar el botón izquierdo para seleccionar, el botón derecho para obtener más opciones, el scroll o la ruedita del mouse para bajar y subir. Entonces, esa es una pieza que nos permite movernos dentro de ella. Tenemos la impresora, lo cual es un dispositivo de salida porque nos permite sacar información de la computadora, digámoslo así, a nuestro entorno. Una hoja de papel. Tenemos las bocinas, que las bocinas lo que hacen es procesar la información para que nosotros escuchemos los sonidos que la computadora está produciendo. Como les comenté, si nosotros podemos ver todos los códigos que están dentro de ella, podríamos ver que todos esos sonidos son pulsos electrónicos de ceros y unos, encendidos y apagados. Y lo que hace la tarjeta de video, la tarjeta de sonido, el procesador, la tarjeta madre es convertir todos esos impulsos electrónicos a sonidos. Y eso lo hacen por medio de las bocinas, que son dispositivos de salida. Tenemos también la cámara web, que lo que capta es todo lo que está en su entorno, lo procesa y nosotros ya miramos las imágenes en nuestro monitor o en imágenes o en capturas de pantalla. Tenemos también el escáner, que es un dispositivo de entrada porque nos permite colocar una hoja, una imagen, esa hoja o la imagen o el texto que tengamos en la hoja y coloquemos acá en el escáner, es procesada por medio de una luz y esa luz siempre manda impulsos electrónicos dentro de la computadora, la cual nos permite ver ya esa hoja, digamos que esa hoja de papel o ese texto o esa imagen que tenemos física en la hoja, nos permite ya verla digitalizada dentro de la computadora. Entonces, cada una de estas partes son hardware externos, porque los podemos ver a simple vista, a diferencia de los internos, que todos ellos están dentro del CPU. Estos hardware externos son necesarios y a la vez no son necesarios. Por ejemplo, si no tengo mouse, puedo trabajar con el teclado. Si no tengo impresora, puedo trabajar con la computadora. Si no tengo bocinas, puedo trabajar con la computadora. Mientras que los hardware internos, esos sí son necesarios. Si la memoria RAM se arruina, mi computadora deja de funcionar. Si el disco duro se arruina, no puedo trabajar con la computadora. Entonces, cada una de las piezas externas de la computadora, digámoslo, que no son tan necesarias para su funcionamiento. Luego, ya tocando el tema de hardware, que ya en un pequeño resumen es simplemente todas las piezas que podemos tocar de la computadora. Si yo agarro un mouse, lo estoy tocando, es un hardware. Si yo tengo en la pantalla un videojuego y estoy jugando Mario Bros. Y pongo la mano sobre el personaje Mario Bros., no estoy tocando Mario, estoy tocando la pantalla, que es un hardware, ¿verdad? Es el monitor. Entonces, todo lo que nosotros podemos tocar de la computadora se le conoce como hardware y ya vimos que el hardware se divide en algunas partes. Podemos hablar de más partes, pero en un breve resumen, estas son las partes principales de lo que es hardware. Luego tenemos el software, que ya habíamos platicado, que software son todos los programas internos de la computadora. Le damos un pequeño concepto de qué es software. Comúnmente se utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a los programas de un dispositivo informático. Sin embargo, el software abarca todo aquello que es intangible en un sistema computacional. Quiere decir que es todo lo que no podemos tocar de la computadora.
Si tengo una manzana en la pantalla y pongo la mano, no estoy tocando la manzana, estoy tocando la pantalla del monitor. Entonces, software es todo lo que no podemos tocar de la computadora. Todos los programas, videojuegos, las páginas de Word, todo lo que se refiere a programas se le conoce comúnmente como software. Y el software va agarrado de la mano del hardware. Si yo tengo una computadora último modelo, más reciente, me costó carísima y todo, pero si no tengo un software, de balde tengo el hardware. Y si yo vengo y compré el Windows 10, lo tengo original, tengo el Office en disco, en memoria USB, pero si no tengo una computadora o no tengo el hardware, de balde tengo el software. Entonces, son dos partes de la computadora que van agarrados de la mano. El software también se divide en diferentes partes. Acá tengo algunos ejemplos de software, el Safari, Fotos, Skype, Excel, Word, incluso no solamente decimos que hablar de hardware y software en computación. Ahora actualmente con los teléfonos inteligentes, un teléfono es un hardware. Todos los programas que miramos dentro del teléfono son software también. Solo que ahora, con la venida de los teléfonos inteligentes, ya no se le conoce tanto como software o programas, sino se le conocen ahora como aplicaciones. La aplicación de Word, la aplicación de Dropbox, la aplicación de Google Chrome, pero su función es la misma. Simplemente se les fue cambiando un poco el nombre conforme se fueron actualizando. Entonces, el software, perdón, tenemos de diferente, o se dividen, mejor dicho, se dividen de la siguiente manera. Tenemos los software de sistema, que son todos los programas principales que hacen funcionar a la computadora. Por ejemplo, si yo compré el disco de Office y quiero instalarlo en la computadora, pero la computadora no tiene Windows, no puedo instalar el Office. El Windows es un sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Es un software de sistema, o más conocido como sistema operativo. La función del software de sistema o la función del sistema operativo es que nosotros podamos interactuar con la computadora. ¿Cómo así interactuar? Ahorita ustedes me están viendo por el Zoom, me están viendo por la pantalla y todo, entonces yo estoy interactuando con la computadora. Muevo el mouse, estoy interactuando con ella. Y el sistema operativo es el que permite que yo interactúe. Si yo en mi computadora no tengo un sistema operativo, solamente me va a aparecer una pantalla negra con letras blancas. No puedo mover el mouse, no puedo utilizar el teclado, solamente miro letras que no voy a entender. Entonces, el sistema operativo, al estar instalado en una computadora, me permite interactuar por medio de ella. Igual que un control en un videojuego, me permite interactuar con ese videojuego. Hacer que el personaje brinque, se mueva izquierda, derecha, se agache, haga un montón de cosas. Entonces, estoy interactuando. Entonces, el sistema operativo es el software de sistema y es el principal de la computadora. Acá tengo algunos ejemplos. Tenemos el Windows, que actualmente está el Windows 11. Tenemos los sistemas operativos de la Mac, de la Linux. Incluso su teléfono celular tiene un sistema operativo. El más conocido es el Android. Existen otros, pero los más conocidos, digamos lo que en computación es el Windows y en celulares es el Android, lo cual permite que nosotros interactuemos. Esos son software de sistema. Luego tenemos también software de programación. Los software de programación son todos aquellos programas, valga la redundancia, que me van a permitir programar programas. Por ejemplo, el programa Java me permite crear videojuegos. El programa HTML me permite crear páginas de internet. PHP, MySQL, el .NET, el Oracle, el Hackberry, esos son programas para bases de datos. Entonces, los software de programación son todos aquellos programas que me permiten crear programas. Por ejemplo, Word. Word vino una persona que se le conoce con el nombre de programador, creó el programa de Word y nosotros estamos viendo simplemente el resultado final. Nosotros ya no miramos todos esos grandes códigos que tiene el programa, sino simplemente nosotros miramos el resultado final, que es la hoja en blanco, los iconos, la barra espaciadora, el mouse, nosotros ya no miramos eso. Y eso lo hace con los software de programación. Acá tenemos algunos ejemplos. Existen una gran cantidad de software de programación. Estos tal vez solamente las personas que se dediquen a la programación los van a conocer. Digámoslo así, una persona normal, una persona que solamente va a utilizar la computadora para estudio o trabajos sencillos, no va a conocer estos programas. Ellos solamente van a ver el resultado final de los programadores. También tenemos los software de aplicación. Estos software de aplicación son los programas que todos hemos trabajado. Los más comunes, Word, Excel, PowerPoint, los juegos en los celulares, los programas para oír música, los exploradores de Internet. Esos son software de aplicación.
¿sí? Estos software de aplicación son los que nos hacen el trabajo más fácil. Por ejemplo, quiero hacer una carta. Anteriormente lo hacíamos con una máquina de escribir, nos confundíamos, teníamos que cambiar la hoja o echarle corrector y nos arriesgamos que siempre era feo. Mientras que ahora los software de aplicación nos hacen más fácil nuestras tareas cotidianas. Quiero escribir una carta, entro a la computadora, entro al programa de Word, escribo, me confundo, borro, le puedo cambiar tamaño, tipo letra. Entonces los software de aplicación fueron creados para, digámoslo de esta manera, para hacer que nuestras tareas diarias sean un poco más fáciles. Ahora bien, si yo tengo un software de aplicación o un programa, pero no tengo un sistema operativo, de balde tengo el Word o el Excel. Como les dije anteriormente, el software principal de la computadora es el sistema operativo. Cuando yo ya tengo el sistema operativo, que en este caso el más común es el Windows, ya en Windows ya puedo instalar todos estos programas que están en la pantalla. Desde un simple programa para ver imágenes hasta un programa más complejo como para quemar DVDs o para crear música o para tomar fotografías. Entonces, los software de aplicación son todos aquellos programas utilitarios o coloquialmente se conocen para poder trabajar con la computadora. Esos todos los hemos trabajado. Luego tenemos también los software maliciosos o malintencionados. Su nombre ya lo está diciendo, que son programas que pueden dañar nuestra computadora, o más conocidos, para no hacer tan grande el nombre, software malicioso o malintencionado, comúnmente se conocen como virus informáticos o simplemente virus, que su función es dañar la computadora. Muchos virus no dañan físicamente la computadora, simplemente con formatearla podemos recuperar cierta información o volver a trabajar con la computadora, pero lo que sí dañan es todo lo que son software. Por ejemplo, los troyanos o los gusanos o los spywares lo que hacen es robarnos información de nuestras computadoras y mandársela a otra persona. Lamentablemente, todos estos programas son creados por alguien, por eso son malintencionados, porque vino alguien, los creó para perjudicarnos. Pero para eso tenemos los programas utilitarios a los anteriores que vimos. Un antivirus, recomendación, yo recomiendo el programa de Avast, un antivirus muy completo, gratuito también, y que nos van a ayudar a detener todos esos programas maliciosos o malintencionados. Los programas maliciosos o virus se dividen en diferentes partes. No los vamos a tocar por el tiempo, pero en resumen, un programa malicioso o malintencionado son todos aquellos programas que pueden dañar el software de nuestra computadora. Si ustedes entran a internet, muchas veces se pueden dar cuenta que dicen, ganaste $1.000.000, presiona aquí, y lo único que hacemos es perjudicar nuestra computadora. Si le damos a aceptar, van a bajar programas sin que nosotros lo utilicemos y luego vamos a estar viendo publicidad y publicidad y publicidad, cuando nosotros en ningún momento dimos la autorización, pero sin querer sí la dimos, porque simplemente le dimos a aceptar algo que no dimos. Entonces, en resumen, software malicioso o malintencionado son los programas que van a dañar nuestro software, virus, nos van a robar nuestra información. Y con eso terminamos con un pequeño resumen de lo que es hardware y lo que es software. Falta bastante que ver, pero ya por lo menos tenemos conceptos generales. Hardware es todo lo que puedo tocar de la computadora, partes físicas, teclado, mouse, monitor, CPU, y software son todos los programas que podemos trabajar dentro de la computadora o no podemos tocar de la computadora. Ejemplos, Word, Excel, PowerPoint, Windows, y no solamente son en la computadora, sino también ya los encontramos en los teléfonos. Un teléfono es un hardware. Un videojuego o una aplicación dentro del teléfono son programas. Entonces, con eso damos por concluido pequeños conceptos de lo que era hardware y software.